Shalom, shalom, amados hermanos, que el Eterno de Israel me los bendiga, me los guarde y como siempre me los prospere. Hoy tenemos una hermosa paracha, amados, en la cual pues el Eterno nos está hablando a que seamos cada día mejor. En esta enseñanza el Eterno nos va a dar muchas cosas a través de su palabra que no entendíamos. Por eso vamos a entender, amados hermanos, muchas cosas. Que el Eterno nos ayude y nos dé esa iluminación, esa inspiración, esa revelación de su palabra para poder entender esta enseñanza. Pero primero, antes de empezar, vamos a hacer la oración por la Torah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Asher bahal Mikol Kohamim benatan lanu torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito eres tú, Eterno, Elohim nuestro, soberano del universo, que nos has deleitado con tu Torah, una Torah Emet. Bendito seas, Eterno. Después de haber hecho la oración por la Torah, pues ahora sí entramos al resumen de esta hermosa parashá que se llama Jucat, que significa estatutos. Y lo encontramos en Números o Bamidbar 19 del 1 en adelante hasta el 22:1. Y empieza y dice así. El 19. Aquí vamos a ver estos juquín, amados hermanos. Jucat, ordenanza, estatuto, en plural, juquín, que es el conjunto de estatutos, preceptos o sentencias que se deben observar aun cuando no se expliquen las razones por las cuales fueron instituidas. Entonces, por eso digo, juquín es un mandamiento que no tiene explicación, como por ejemplo, encender fuego en el Shabbat, vestir tejido con mezcla de lana y lino, no cocinar el cabrito en la leche de su madre y muchos otros más como la vaca roja hacen parte de esta clase de precepto que no tiene explicación. Entonces vamos, amados. Es muy interesante esta parashá, amados. Comienza con las siguientes palabras. Habló Hashem a Moisés diciendo: esta es la ordenanza de la Torá que Hashem ha prescrito, diciendo, la palabra ordenanza o estatuto es la palabra juká. La palabra hebrea es jud y es un mandamiento que no tiene aparentemente una explicación. Es lógica y solo debe ser obedecido por voluntad del Todopoderoso. Habló Hashem a Moisés diciendo: esta es la ordenanza de la Torá, Juká, HaTorá, que Hashem prescrito, diciendo: di a los hijos de Israel que te traigan una vaca alazana perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo. Luego sacamos, amados, las relaciones con cada uno de estos significados. Vamos anotando ahí. Primero, el yugo. Debe ser una novilla roja, que no tenía que tener ningún otro color. Todo al más mínimo tenía que ser revisada. Perfecta, sin falta o defecto, que nunca hayas tenido yugo. En el 3 dice: y la daréis a Eleazar el Cohen, y él sacará fuera del campamento y la hará degollar en su presencia. Y Eleazar el Cohen tomará de la sangre con su dedo índice y rociará hacia la parte delantera del Mizcán de reunión con la sangre de ella 7 veces. Y hará quemar la vaca ante sus ojos, su cuero, su carne, su sangre, con todo su estiércol. Hará quemar, y morirá fuera del campamento. Interesante, amados hermanos, lo que el Eterno está ordenando.
¿Cómo podemos relacionar la vaca roja con nuestro Mashiach? Analicemos sus características. Primeramente tenía que ser roja, que significa redención. Segundo, perfecta. Yeshua fue sin pecado. Recordemos que él fue justo, sin pecado. Y lo podemos ver en 2 de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Tercero, sin falta. Y lo podemos ver en Hebreos 7:26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Cuarto, sin yugo. El ser humano de por sí tiene un yugo. ¿Eres siervo del Altísimo o eres esclavo del pecado? Podemos, amados hermanos, entender realmente estos dos caminos y analizarlos si realmente estamos en el camino correcto. Selah. Yeshua, por el contrario, nos ofreció un yugo ligero para quienes hoy en día lo seguimos. Podemos ver en Mateo 11:29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Quinto, muere fuera del campamento. Y podemos ver en Hebreo 13:11-13. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre, a causa del pecado, es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él, fuera del campamento, llevando su vituperio. Sexto, la vaca. Por ser femenino, representa a Israel. Yeshua tomó el lugar de Israel también cuando cumplió el ritual de los celos. Recordemos la parashá anterior que nos hablaba del ritual de los celos, tomando las aguas amargas en lugar de quienes habíamos abandonado su Torá. Habíamos abandonado esta herencia que nuestro Padre nos dejó. En el madero nos representó dando su vida por el pueblo. La purificación con las cenizas de la vaca roja. Aquí hay una revelación sorprendente. Podemos ver que después que el Eterno da la orden al Cohen, le dice también que tomar el madera de cedro e hisopo y escarlata y lo echar en medio del fuego en el que arde la vaca. ¿De qué nos hablan estos elementos quemados junto con la vaca? Madera de cedro, símbolo de la humanidad. También podemos relacionarnos con el madero, donde Yeshua, prototipo de la vaca, murió. Podemos ver en Juan 19:17. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota. Entonces, de acuerdo, vemos que fue escogido por ser un árbol alto y derecho. El cedro fue un árbol alto y derecho que simboliza nuestra arrogancia, amados hermanos. Hisopo era construido de ramas de oréganos de tomillo y conocido por sus poderes medicinales antisépticos. El hisopo simboliza la unción y la purificación de Yeshua. Y podemos verlos en Salmos 51:7-7.
donde dice el rey David. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. La palabra escarlata, en el hebreo traducido como escarlata, significa el rojo. Pero podemos ver una historia, amados hermanos, de esto lo que es la escarlata. Nos cuentan que había un gusano, en aquellos tiempos había un gusano que se llamaba Kermet. Cuando este gusano moría, el crisón, traducido como escarlata, cuando iba a morir, dice que se pegaba a un madero, ponía sus huevos y ella moría. Y las larvas se comían, se la comían después, las larvas se comían después los restos de su madre. Entonces, dejando las larvas creciendo bajo la protección del madero y alimentándose de su propio cuerpo. Soltaba el líquido escarlata, un rojo, y moría y se producía. Las larvas crecían con la mancha roja en sus cuerpos permanentes. Madera de cedro, su madera de sacrificio, hisopo y la purificación que recibimos, lo podemos entender cuando nosotros confesamos nuestros pecados. El escarlata, no solamente el gusano representa sin duda a Yeshua, sino que murió, derramó su sangre, el tinte, y se reprodujo en millones. Hoy en día, amados hermanos, estamos una multitud seguidores de nuestro amado Mashiach alrededor del mundo. Y somos llamados a regresar. Podemos ver eso en el Salmo 22, amados. En lo que comienza la palabra, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es una referencia al sacrificio que se menciona en el verso 6. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado por el pueblo. Entonces vemos aquí que en número 19 dice que al día 3, séptimo, el que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo por 7 días. El 12, al tercer día se purificará con las aguas y el séptimo día se limpiará. Nosotros recordemos cuando iba a ser entregada la Torá en el monte Sinaí, el Eterno le dijo a Moshe que le diga al pueblo que se santificaran por 3 días, que no tocaran nada inmundo, no tocaran ni siquiera mujer, que tengan vestiduras blancas. Entonces eso también hace una alusión a aquello. Podemos ver que el profeta Osea anuncia que la casa de Israel tendría vida de nuevo al tercer día. ¿Qué es tener vida? Amados, antes estábamos muertos, pero hoy tenemos vida y es regresar a la Torá. La Torá es vida. Nosotros venimos, cumplimos esta promesa después de 2000 años. Al comenzar el día 3, el Eterno nos llamó de regreso a su Torá y podemos ver en Ezequiel 37 y dice, dice el 37. Entonces podemos entender que se cumplió, los huesos secos volvimos a la vida. La ordenanza de la vaca roja nos anuncia que quien está inmundo por haber tocado muerto será inmundo por 7 días. 7 días son los días anunciados en general para el plan del Eterno. 6 días trabajó y en el día de reposo o milenio. Entonces aquí recordemos, amados, también algo que podemos ver, amados, que 6,000 años, representado como los 6 días, que el Eterno nos manda a trabajar, a hacer todas nuestras necesidades. Y asimismo, 6,000 años para nosotros haber producido, para haber sembrado, para haber preparado, hermano, haber preparado todos estos 6,000 años que hemos tenido para el séptimo día poder descansar en el reposo. 6 días trabajarás y el séptimo día descansarás. Y nosotros debemos de asimilarnos también que 6 días trabajamos, 6,000 años trabajamos, preparamos todo. ¿Qué hemos hecho, amados?
¿Seguimos predicándole a las naciones o nos estamos predicando nosotros mismos y no estamos conduciendo al pueblo a lo correcto? Y el séptimo en el milenio es donde vamos a estar con nuestro amado. Dice que apartará a las ovejas de un lado y a los caballos del otro lado. Y los que hoy estamos al frente, tenemos que rendir cuenta de lo que hemos hecho con el pueblo. Si lo hemos conducido en su verdad, o lo hemos desviado. Que el Eterno nos ayude, amados, a ser responsables realmente de lo que el Eterno nos está entregando y que cada día conocemos más su palabra, amado. No es llenarnos de tanto conocimiento, tanto, amado, porque decía un versículo que la mucha letra mata. Es verdad que sí debemos de tener un poco de conocimiento, pero de acuerdo a lo que el Eterno nos va dando. Podemos ver aquí también que los tres objetos, madera de cedro, hisopo y lana, carnesit, tenían que ser añadidos para producir las cenizas que fueron mezclados con las aguas para que sirvieran de purificación. De esto se puede suponer que el madero sobre el cual nuestro amado fue colgado era de cedro. Es probable que Yeshua haya sido colgado en un madero, posiblemente en una higuera que crecía en el monte de los olivos. Adán y Java dice que tomaron hojas de higuera para cubrir sus cuerpos en el lugar donde se produjo el pecado, cerca del árbol de la ciencia, que probablemente estaba en el monte de los olivos, y eso lo podemos ver en Bereshit 3:7 o Génesis 3:7. También podemos recordar cuando Yeshua maldijo la higuera, cuando pasó por el camino, al entrar a la ciudad, poco antes de su muerte, y podemos ver en Marcos 11:21. Dicen, Marcos 11:21. Marcos 11:21. Marcos 11:21 dice. Marcos 11:21. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Entonces, estas cosas indican que él puede haber sido colgado en una higuera. Podemos ver aquí algo, amados hermanos, muy, ¿cómo le puedo explicar, amado? Pero bueno, ahí va. Estas cosas indican que él puede haber sido colgado en una higuera y que los dos ladrones en el mismo árbol, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Podemos ver en Lucas 23:33. En Lucas 23:33. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Entonces es lógico llegar a esta conclusión por el hecho de que cuando el soldado romano, recordemos cuando el soldado lo que le hizo a su cuerpo, iba a romper las piernas de los tres colgados, se fue primero a uno de los ladrones y luego al otro, y finalmente llegó a Yeshua y vio que ya estaba muerto. Podemos ver en Juan 19:32-33. En Juan 19.
Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Entonces, podemos ver aquí que si los tres hubieran estado en una misma línea, en la obediencia, y Yeshua no tiene sentido que el soldado haya saltado sobre el maestro para ir de un ladrón al otro. Más lógico es que hayan sido colgados como un triángulo en el mismo árbol. El palo horizonte, sin embargo, parece haber sido de cedro, según este texto. El hisopo se usaba para la purificación, para rociar la sangre, y el agua se usa el agua se usó en la salida de Egipto para juntar sobre las puertas, para rociar la sangre, y el agua se usó en la salida de Egipto para juntar sobre las puertas. Y ahí se hizo la purificación. También recordemos que estas mismas aguas sirvieron para los leprosos. Y los leprosos, que también se utilizó en las siguientes parashá. Podemos ver que en Hebreo 9, 19 al 22, Hebreo 9, 19 y 22. Porque habiendo anunciado a Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Entonces aquí podemos ver, amados hermanos, lo que desde el comienzo siempre se ha practicado. El hisopo fue utilizado en la relación con la muerte de nuestro Mashiach, conectándole así con la liberación de Egipto, la purificación del zarat o lepra, que simboliza el pecado, la purificación de las impurezas, los rituales productos por el contacto con los muertos y la introducción de los hijos de Israel en el pacto. La lana carmesí nos habla de la sangre, alude a la muerte del Mashiach. La parashá 28, la Mesorá, en Levítico 14:4, hay muchos detalles sobre lo que les estamos hablando y de estos tres elementos. Entonces, las cenizas de la vaca roja fueron divididas en tres partes. Una parte fue puesta en el monte de los olivos, la otra parte fue colocada en el área de que rodeaba el atrio del templo, y la otra parte fue dividida entre los 24 grupos de los Cohen que servían en el templo. Entonces, amados, vamos viendo cómo se desarrolló todo lo que es con la vaca. Vemos que no solamente contacto físico con un cadáver, pero se producía ritual. Para que el agua pueda ser viva, tiene que venir naturalmente de una fuente natural, como la lluvia o una fuente subterránea. Si tocó algún material que puede volverse impuro, o como metal, madera o barro, ya no es agua viva. Nosotros tenemos que entender que cuando nosotros vamos a hacer tevilá, tiene que ser de un río, donde si es agua que baja de la roca, mucho mejor, un agua limpia, un agua purificada. No lo podemos hacer en una piscina o en un riachuelo, no, nada que ver, amado. Tiene que ser un agua. Porque muchas veces nosotros tenemos, a veces hoy en día, que la gente sufre de mucho estrés, mucho agotamiento. Uno lo que tiene que hacer es irse a un río, amados. Y si tiene muchas cargas, tiene muchos problemas, mucha aflicción en su vida, que no sabe por qué le pasa esto, este otro, pues dése un retiro y váyase
y métase a un río y deje que esa agua, hasta con esa ropa que usted llevó, se vaya en el río, se vaya y vístase de nuevo. Porque cuando usted sale renovado, transformado y sale con un pensamiento diferente. Todas esas cargas se han ido. Por eso es lo que nosotros debemos siempre, amados, tener, de no dejar de tener esa cercanía con el Padre. Muchas veces estamos leprosos, muchas veces estamos enfermos con cosas que al Eterno no le agradan, pero nos acercamos ahí, no es que como tú conoces mi corazón y bueno, lo hacemos. Y no es así, amado, nos engañamos nosotros mismos. Hay varias similitudes entre la vaca roja y el becerro de oro, al igual que el polvo del becerro de oro que había pasado por fuego. Fue mezclado con agua, que fue dado a los hijos de Israel. Aquí las cenizas de la vaca roja son mezcladas con agua y luego aplicadas sobre los hijos de Israel, como el becerro de oro con que habían aportado los hijos de Israel. Así la vaca roja es comprada con el medio shekel, entregado al templo por los israelitas que daban una vez al año. En esta paracha, amados hermanos, el Eterno nos está hablando mucho de lo que nosotros debemos realmente tener mucho cuidado. Por eso la Torá es nuestra guía, en la cual nosotros debemos entender. Dice que cuando murió Miriam, dice que faltó el agua. Y el Eterno le dice a Moshe, le dice, la primera vez le dijo que tocara la roca. Pero esta vez no le dijo que la tocara, sino que le hablara a la roca. Podemos ver que en el 28 dice, toma la vara y reúne la congregación, tú y tu hermano Aarón, y habla a la peña. Habla a la peña. A la vista de ellos, para que su agua, así sacará para ellos agua de la peña, y beban el pueblo y sus animales. Esta vez Moshe tenía que hablarle a la peña, no golpearla como la hizo en Shemot 17:6. Moshe y Aarón reunieron al pueblo ante la peña y él le dijo, mire, quizás este pueblo, ya Moshe se encontraba cansado posiblemente. Aún dice la palabra que Moshe fue de un corazón tan humilde, tan sencillo, pero este pueblo que sacó de Egipto fue un pueblo que realmente malagradecido, podemos decir, amados. El Eterno les dio alimentación, nunca les faltó su vestuario. Vieron los milagros, vieron los prodigios, tuvieron el maná, amados. Nunca tuvieron frío porque el Eterno estaba ahí para abrigarlos. Pero ellos no cesaban, sus mentes habían quedado esclavizados, su mente y su corazón. El Eterno les estaba dando la Torá para que ellos se guíen, pero ellos no querían entender, no estudiaban su palabra, porque si lo hubieran estudiado, hubieran entendido mucho bendiciones que hay a través de su palabra. Entonces vemos que aquí Moshe les habla y les dice, oí ahora rebeldes. Mire, ya fue airado. Y eso el Eterno no le agrada a la persona que se aira, que se enoja, que se pone pero roja de tanto ira, amado. Eso no, esos son demonios que muchas veces sin darnos cuenta lo tenemos. Nosotros debemos de estar en shalom para que cuando vayamos a dar una enseñanza podamos mirar de frente a las personas con libertad. Y le dice, oí ahora rebeldes, sacaremos agua de esta peña para vosotros. Entonces Moshe levantó su mano y golpeó la peña 2 veces con su vara y brotó agua en abundancia. Y bebió el pueblo y sus animales. En este lugar de endurecimiento
que cometió el error Moshe, cometió un grave error muy importante que consistía en varias cosas. Primeramente, amados, actuó con ira, y la ira no es del Eterno. Habló palabras fuertes contra los hijos de Israel, diciéndoles rebeldes. Dudó de Hashem, amado, dudó de lo que el Eterno le había dicho. Desobedeció la orden, y era hablarle a la peña. No santificó al Eterno con su proceder. Por esto, amado, no entró en la tierra que había anhelado durante tantos años. ¿Qué nos está hablando, amados, en esta? Un líder en la mirada del pueblo. Por eso su error es mucho más importante que los errores de los que son líderes. ¿Por qué? Porque los líderes arrastran a todo un pueblo. El poder del ejemplo es muy fuerte. Mire, podemos ver este ejemplo. Moshe no cometió un pecado aparentemente grave, pero en los ojos del Eterno fue desobediencia y arrebató la ira con palabras hirientes, y fueron suficientemente graves como prohibir la entrada en la herencia. Amados, muchas veces nosotros las palabras que salen de nuestra boca salen con doble sentido, salen como para hacer daño. Y de eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado hasta para hablarles, amados. Que nosotros aprendamos a dar una palabra, a dar un consejo con sabio consejo. Y como siempre digo, si hay algún problema, tener esa capacidad, esa sabiduría para poder llamar la atención a aquel que está en problemas, llamarlos aparte, no delante de la congregación, porque el asunto no es con toda la congregación, sino solamente con aquellas personas. Entonces nosotros debemos de tener mucho cuidado, amados, con estos yugos que muchas veces se les pone al pueblo. Podemos ver que la Torá, la metáfora del yugo, sugiere una responsabilidad y un compromiso, amados hermanos. Hoy en día la gente no quiere tener compromisos. Nada que ver. Y nosotros debemos tener compromisos, amados. Y el compromiso primeramente es de estudiar su palabra para que sea revelada esas perlas. Aprender a machacar esas aceitunas para sacar el aceite. La Torá es vista como una guía, como un conjunto de enseñanzas, amados hermanos, que el Eterno nos está llamando a seguir. Al igual que un yugo une a los animales, también este yugo a trabajar juntos de manera efectiva. El yugo de la Torá nos une a Elohim, al Kadosh Baruj Hu y la comunidad a través de sus estudios, de sus preceptos. Amados, es muy hermoso podernos sentar en una mesa y estudiar. Puede que el Eterno se le revele a usted de otra forma, la otra persona de otra forma, pero todos tenemos que llegar a ese lineamiento, estar unidos. El yugo proporciona dirección y propósito. La Torá proporciona una estructura moral y espiritual. Es una guía de vida para una persona. Esta estructura, aunque puede requerir esfuerzo y disciplina, amados, cuando nos hablan de disciplina, realmente tenemos que analizar esa disciplina. Es vista como una fuente de bendición, amado, cuando uno es disciplinado, cuando uno es ordenado, es disciplinado, viene bendición para alcanzar una vida plena y significativa, amados. Nos trae libertad a través de la Torá. La Torá no es vista como una opresión, sino como un camino hacia la verdad, hacia la libertad. La idea es que seguir la Torá nos enseña, nos libera de influencias negativas y destructivas y puede vivir una vida más elevada y consciente. Por lo tanto, mis amados Ajaín y Ajayot,
Por tanto, cuando la Torá es referida como un yugo, se está enfatizando un papel como guía, una fuente de vida espiritual, no como una carga opresiva, sino como un compromiso que eleva y da sentido a la vida del individuo. Sabe que me encontré con un mensaje precioso, nunca lo había leído, me falta mucho por leer, amados hermanos. Pero en Eclesiastés 11:1 dice: arroja tu pan al mar y lo encontrarás después de largos días. ¿Quién nos está hablando, Padre? El Eterno, llamados hermanos. Y no conforme con eso, Proverbios 10:2 dice que la caridad salva de la muerte, amados. Cuando uno hace cosas buenas delante del Padre, cuando uno ayuda, cuando uno es amable, cuando uno es abierto y uno siempre mira, ayuda a otro, muchas veces uno hace algo y anula decretos que muchas veces ya están decretados. Y vamos al 20:16, dice: pero cuando clamemos a Hashem, Él oyó nuestra voz y envió un malachín. Recordemos cuando el pueblo estaba en Egipto, amados. El pueblo estaba en Egipto y llegó un momento cansado, ya ellos ya no sabían la esclavitud, cómo ellos sufrieron, los ancianos cómo los maltrataban, amados. Y ya cansado de tanto dolor, de ver a sus hijos, dice que el pueblo comenzó a clamar. Comenzó a clamar. Y el Eterno escuchó la voz y envió a un malach y sacó de Egipto. Ahora mismo estamos en Cades, un pueblo sin frontera, de un territorio. El malach, amados, del cual se habla aquí, es algo hermoso aprender, amados. Antes nosotros entendíamos que un malach es una persona, una luz, un algo vestido de blanco, que se presenta esto, este otro. Pero no, amados. Podemos ver que el malach del cual se habla es de Moshe Rabino. Y que los profetas también son llamados malachim, ángeles, emisarios, mensajeros. Y podemos ver en Segunda de Crónicas 36:16. Segunda de Crónicas 36:16. Ya vamos a terminar. Dice: mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira del Elohim contra su pueblo y no hubo ya remedio. Nosotros aquí podemos entender que el Eterno ya les había dado orden por donde tenían que cruzar. Y tenían que cruzar por Edom. Pero Edom no quiso abrir. No quiso dejar pasar al pueblo de Israel. Y tuvo que desviarse de él. La enemistad de Edom contra Israel nunca ha cesado, como está escrito en Amós 1:11. Amós, después de Daniel. Amós 1:11, después de Daniel. Amós, Ezequiel, Osea, Amós 1:11. Amós 1:11. Ya lea. Así ha dicho Hashem: por 3 pecados de Edom, y por el 4º no revocaré su castigo, porque persiguió a espada a su hermano y violó todo afecto natural, y en su furor le ha robado siempre, y perpetuamente ha guardado el rencor. Entonces podemos entender, amados, que lo que sembró Esaú contra Jacob en sus descendientes permanece hasta el día de hoy. Esaú había recibido de Hashem el monte de Seir, y por eso Israel no tenía ningún derecho de hacer guerra contra él y tomar algunas partes de su territorio, como está escrito en Deuteronomio 2, del 5 y 7. No los provoquéis por nada de sus tierras, os daré ni siquiera la huella de un pie, porque Esaú
he dado el monte Seir por posición. Les compraréis con dinero los alimentos para comer y también diréis, con dinero compraréis de ellos agua para beber, pues Hashem tu Elohim te ha bendecido en todo lo que has hecho y ha conocido tu peregrinar. Entonces vemos que aquí lo que el Eterno le está hablando. Y podemos ver, hermanos, que Esá simboliza la carne, o sea, el Yeser Hará. Israel simboliza el Rúa de Yeser Atot. Cuando el espíritu quiere pasar por un camino que ha sido encomendado por Hashem, la carne se opone. Cuando nosotros decimos mañana los esperamos, ahí viene Edom. Y suceden cosas y no permite que la persona llegue a donde se ha comprometido. Y nosotros debemos de ahí tener mucho cuidado cuando queremos estar más que todo en el día de reposo, hermano. Nosotros tenemos 6 días para hacer todas nuestras cosas. Todo, hermano. Y el día viernes nos preparamos con toda la alimentación para el día siguiente. Porque es un día K2, un día apartado. Entonces, pero vemos aquí que siempre se opone el Yeser Hará. Dice, la carne se opone. La lucha entre Israel y Esá representa la lucha interna de cada creyente. Los profetas muestran que Esá seguirá peleando contra nosotros hasta el final de nuestros días. Podemos ver algo muy importante en Asdías. Podemos ver algo, hermano, que realmente lo que va a pasar en Asdías. Lo que nos habla en Asdías 1:18. Está por ahí cerquita donde está Asdías. Asdías 1:18. Este de aquí me impactó, amados hermanos, cuando lo leí. Y dice en Asdías, ¿ya lo encontró? No, bueno, ya no importa. La casa de Jacob será fuego. La casa de José será llama. Y la casa de Esaú será estopa. Y los quemarán y los consumirán allí. Imagínense, amados hermanos, lo que está pasando. Y para finalizar, amados, podemos ver lo que realmente dice que con la venida de Mashiach su final será destrucción total, como está escrito en Isaías 63, del 1 al 6. Cuando leí esto, amados, viene a entender algo más, amado, de lo que ya tenía el conocimiento. Del 1 al 6. Sí. ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso es su vestido que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. Porque es rojo tu vestido y tus ropas como el del que ha pisado el lagar. He pisado yo sobre el lagar y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor. Y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. Miré y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiera quien sustentase, y me salvó mi brazo y me sostuvo mi ira. Y con mi ira hollé los pueblos y los embriagué en mi furor y derramé en tierra su sangre. Entonces podemos ver, amados hermanos, quién es este que viene de Edom. Dice que en aquellos días cuando venga Mashiach, por eso le digo, amados hermanos, nosotros tenemos 6 días trabajamos. Fueron 6,000 años que el Eterno nos dio para que nosotros nos preparáramos con todo, en el estudio de su palabra, realmente en obediencia. Y el séptimo día, día de reposo, o el séptimo año milenial, en la cual vamos a estar guiados por Mashiach. Dice que cuando Él vino, o sea que cuando Él venga, peleará solo. ¿Por qué? Porque el pueblo está preocupado, que es Yeshua, que es Yahshua, que es Yehoshua, y muchos más, que es Yahweh, que Yahweh es Elohim, que Yeshua es Elohim, y muchas cosas, amados. Encuentra un pueblo tratando de ser mejor que el otro. Y aunque la palabra, amados, cada quien la recibe, yo pienso que a medida que uno la va recibiendo, la va analizando y va tomando su propia decisión.
Cada quien tiene sus propios pensamientos y nadie los quita ahí, nada que ver, amado. Muchas veces yo he tenido preguntas y me las he tenido que guardar porque no tengo con quién compartir, con quién poder decir, hermano, ¿y qué dice, qué tal este mensaje? No, ya no quieren, ya están enfrascados en su propia idea y nadie los puede. Si una persona, amados, un Roe, quizás soy una sierva inútil, amados, pero una persona había escuchado, quizás por curiosidad, había escuchado mi mensaje. Y dice que hasta las lágrimas se le salieron, porque él no lo había mirado así. Y dice que le llegó y se tiene razón. Yo digo que muchas veces hasta las piedras hablan, amados. Y en aquel día dice que el Eterno destruirá. ¿Y quién es ese don? El sistema romano, político, religioso. Será parte del juicio contra Edom. Por eso el Eterno nos manda, amados, a salir, amados, salir en medio, pueblo mío, para que no seas partícipe de lo que está programado para la gran ramera, amados. Que el Eterno nos ayude realmente a buscar, a seguir machacando esas aceitunas, Padre, amados, que muchas veces nos hace falta. Y poder entender lo que el Padre nos está hablando, amados. Que nos ayude. Yo la verdad, le digo, amados hermanos, esta para allá me causó mucho aflicción en mi rúa. Aflicción en el que vine a encontrarme con algo tan valioso, amados. Algo tan valioso de ver realmente cómo nos encontramos hoy en día, amados. Vivimos en un confort, tratando de obedecer, buscar su presencia, amado. Tener esa intimidad, de conocerlo cada día y saber, amados, como él dijo una vez, muchos me tienen por tardanza, pero yo ya voy en camino, amados. No importa en qué año él venga. Para mí, estoy como que si él viniese mañana, preparando. Ser como las parábolas de las vírgenes. Analizando la parábola, hermano, puedo estar entendiendo que aquellas mujeres, no se sabe si era el Shabbat en la que ellas se encontraban o era un Yom Teruah, pero dice que ellos estaban esperando al novio. Nosotros en Shabbat esperamos al novio. En Yom Teruah también esperamos al novio. ¿Y cómo estamos, amados? En Shabbat, ya a las 8, 9, 10 de la noche, a descansar. Pero si nosotros vamos a la parábola, la vemos que aquellas mujeres están despiertas y es de noche. Y dice que a la medianoche llegó el novio. Y si nosotros decimos que estamos en obediencia, que estamos buscando, pero sin el Shabbat nos vamos a dormir. Estamos esperando al novio, amados. Es tiempo de meditar y analizar. Que en Shabbat debemos de estar. Si ya está muy tarde, como estar vigilante. Y peormente en Yom Teruah, amada. Qué comida, qué fiesta. No, es un momento de meditación, porque en un Yom Teruah es la venida de Él. Él se puede adelantar por amor a sus escogidos, amado. Porque si nosotros comenzamos a clamar como este pueblo clamó después de tanta esclavitud que pasaron, tantas pruebas, ellos lo que eran castigados. Pero hoy, amados, hoy el mundo está tratando de envolvernos, cautivarnos. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Y debemos de ya comenzar a clamar para que Él venga. Que nuestra familia todavía no se han acercado, amado. Pero ¿cuántos años tenemos que haber estado preparando? 6,000 años, amado. Quizá dice, pero eso fue en el tiempo. No, eso fue en tiempo pasado, presente y seguiremos. Hasta que venga nuestro amado, solo tenemos que aprender a hablarle a nuestra familia. Ya si ellos no quieren buscar, amado, duele. Pero, ¿qué podemos hacer?
Pero si nosotros somos fieles, amados, si nosotros hacemos mérito, nuestros hijos, nuestra familia, nuestros seres queridos, a todos los que le hemos hablado, amados, van a llegar. Que el Eterno de Israel me los bendiga y me los guarde. Y analicemos, amados, esta preciosa paracha. No se detenga, avance, amado, siga adelante. Siempre, mientras tengamos vida, tenemos oportunidad de hacer retorno, de hacer techubá. Amén. Que el Eterno me los bendiga y me los guarde. Que el Kadosh Baruj Hu me los bendiga. Amén, amén.